Bueno, ahora sí nos pudimos conectar con Alex Mesa. Habíamos tenido unas complicaciones ahí. Como siempre digo, ¿no? El enemigo quiere meter la patita porque este es un testimonio poderoso de restauración. Amén. Vamos a esperar que se conecte ahí Alex Mesa. Dios lo bendiga a todos. Vamos a esperar que se conecte ahí Alex Mesa. Habíamos tenido un problemita ahí para conectarnos, pero ya me pude comunicar con Alex, ya se va a conectar. Este es un testimonio poderoso. Y como siempre digo, ¿no? El enemigo quiere meter las patitas. Se me había hasta desconectado el internet. Dios le bendiga a todos. Vamos a esperar que se conecte ahí nuestro hermano. Y tiene que conectarse al vivo. ¿Lo vio tu mensaje ahí? No, pero está conectado. Lo que voy a hacer es mandarle el enlace. ¿Al perfil podés? No, le mando el enlace por Messenger, está conectado en Messenger. Bueno, vamos a esperar que se conecte ahí Alex Mesa. Ahí lo veo. Antonella Díaz, ¿vos sos algo de Esteban Villagrán? Porque me parece ver ahí chiquitita la foto. Es Esteban que entra. Ah, Dijo ayer, soy Esteban. Esteban Villagrán. Qué varón de Dios. Estamos esperando que se conecte Alex Mesa. Así arrancamos el vivo. Soy yo aquí, le digo. Esteban, Dios te bendiga mucho. Amén, Esteban. ¿Te acordás cuando hicimos la entrevista contigo también, no? Que se nos cortaba ahí. Vamos a programar otra vez una entrevista contigo, Esteban, porque vos tenés un testimonio poderoso, Esteban, y te acordás que se cortaba ahí, se iba, se cortaba. Fue tremendo, tremendo fue. No toca el enlace que yo le mandé y entra, pero no, se ve que no. ¿Ves? Decile que toque el Ya le enlace. puse. Ahí le mandamos a ¿Ves que yo me la? Alex Mesa. Yo le mandé esto, ¿ves? No quiere. Le toco acá. Íntegramente. Decirle que toque el enlace. Yo le dije. No nos deja conectarnos, sí, va a ser un testimonio poderoso esto, una entrevista poderosa. Por eso está pasando estas cosas, eso. Es tremendo, hermano. Acá está el Mesa. Bien. Bien, ahí. Sí, ¿te acordás, Esteban? Se cortaba mal cuando hicimos la entrevista contigo. Pero eso es el enemigo. Vos tenés un testimonio poderoso también. De donde te sacó Dios, tremendo. Ahí se está agregando Alex Mesa. Vamos arriba. Alex, capaz que cuando te agregues, te conectes, capaz que no me veas a mí en el vivo, pero no quiere decir que los otros no nos vean. Yo ahora cuando te conectes tengo que arreglar un poquito la cámara. ¿Ah? Mi señora es la que hace eso. Porque el Facebook cambió, ahora no sé por qué, como que se agranda mucho y
y la otra persona no te deja verla tampoco, pero en sí los demás que están ahí sí nos ven. Estos vienen al uruguayo. Ahora vamos a conectarnos otra vez con Alex. ¿Eh? Se desconectó ahí otra vez. Acá está, vamos otra vez. Ahí te envío Alex otra vez. Tenés que poner aceptar. Esto es un testimonio poderoso, por eso el enemigo no quiere. Ahí te envío otra vez, Ale, pará. Ah, ya te está agregando supuestamente ahí. ¿No te parece un cartelito que te diga aceptar unirte al vivo? Ahí está. ¿Me escuchás, Alex? Sí, sí, ¿usted me escucha? Sí, te escucho lo más bien. Para que ahora arreglamos un poco la cámara. Ahí nos saludan. ¿Quién es tu hijo? Ahí está mi hijo, sí. Mi Dios, hijo. Un poco Dios lo alto. bendiga mucho. Dios lo bendiga mucho. Ahí, ¿no? Ya se fue corriendo. Muy lejos, ¿no? Ahí, que se vea mi cara. Alex, voy a arrancar con una oración. No, estás número allá. Voy a arrancar con una oración, ¿sabes? Sí, no, pero no te ves. No, vos no me vas a ver a mí, porque el Facebook no sé por qué, tenés que usar otro aparato si querés verme, porque el Facebook no sé por qué como que lo corta. O sea, en sí los que nos están viendo sí nos ven a los dos. Ok, ¿Está? ok, Voy a arrancar ok. voy a arrancar con una oración, Alex. Está bien. Dale. Gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias por Alex. Gracias por esta oportunidad de hacerle esta entrevista a este gran varón, Señor, a este varón que tú levantaste, que tú restauraste, Espíritu Santo. Te pido, Señor, que este testimonio, que esta entrevista llegue a cada hogar, Espíritu Santo, que tú toques cada corazón, Señor, aquellos que nos estén escuchando, Espíritu Santo, que tú hagas un rompimiento, Señor, en aquellas personas que están atadas, Señor, a las cosas malignas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, que tú tomes el control de este vivo, Señor. Toma el control de aquello de lo que se diga. Toma el control de este vivo, Espíritu Santo. Sea tu presencia ahora mismo en este lugar, Señor. Gracias por todo, papá, por este privilegio de entrevistar a este varón. Gracias, Espíritu Santo. Dejamos todo en tus manos, Señor. Amén y amén. Alex, vamos a arrancar con todo. ¿Me escuchás, Alex? Sí, sí, sí. ¿Y usted me escucha ya bien? Sí, impecable, impecable. Y yo te veo bien también. Yo te veo porque tengo otro aparatito acá, por eso te estoy viendo. Ah, bueno, está bien, pues. Vamos con todo. Vamos a darle. Alex, queremos conocerte a fondo. ¿Cómo fue tu niñez, Alex? Bueno, pues primero que todo, pues queremos bendecir a toda esa audiencia que en estos momentos nos está viendo, nos está sintonizando y pues para poderles compartir y gracias por esa amable invitación de parte de los hijos del rey, qué bendición
bendecimos en gran manera, ¿no? Desde acá, desde Colombia, Barranquilla. Aquí estamos, pues, dándole las gracias al Señor por esta gran oportunidad. La pregunta que me hace, pues, ¿cómo fue mi niñez? Y cada vez que de pronto, pues, puedo recordar eso, me traslado a un espacio bastante fuerte, doloroso, pero a la vez muy importante para mi vida, porque a través de esta historia que quiero compartir, pues he ganado muchísimas personas, muchísimas almas para el Señor, y eso me llena de mucha satisfacción saber de que mi historia ha ayudado a muchos a creer y a entender que solo Jesús es el único que puede cambiar los corazones. Mi hermano, yo nací en uno de los barrios más peligrosos que tuvo Barranquilla. En la actualidad, pues hoy se llama el barrio La Chinita. Se llama el barrio La Chinita. Allí nací, Barranquilla, Colombia. Ahí nací en ese barrio de aproximadamente, pues, alrededor de unos 51 años, casi la misma edad que tengo yo. Ahí nací yo. No fue fácil mi niñez en ese sector, en esa casa, porque cuando uno nace, uno no entiende, no comprende, pero al transcurrir de los tiempos, de los años, uno va analizando, absorbiendo y aprendiendo todo lo que los padres le enseñan a uno y todo lo que uno ve dentro de la casa y su alrededor. Allí mi niñez creció hasta los 10 años. Puedo tener conocimiento de, de lo que mi padre me enseñaba, lo que puedo tener conocimiento de esos 10 años de edad, como mi padre me decía que yo tenía que ser como él. Era muy fuerte saber que mi padre me decía, tú tienes que ser como yo. Y mi padre me enseñó a tomar licor. Enseñó a tomar licor a los 10 años. Enseñó a tomar licor y me enseñó a fumar cigarrillo, mi papá. A raíz de eso, pues yo empecé esa niñez de 10 años. Sin embargo, a los 5, a los 6, a los 7, 8 años, 9 años, 10 años, no apercibía bien lo que acontecía dentro de mi familia. Sin embargo, ya después de la expresión de mi papá, que él me decía, tú tienes que ser como yo, entonces yo me daba cuenta por qué mi papá, siendo mi padre biológico, me dice que yo tengo que ser como él, cuando él lo que me enseña es drogas, lo que me enseña es alcohol, cigarrillo, y en mi casa yo veía entrar una cantidad de personas, que entraban ellos a consumir lo que mi padre vendía. Cuando mi padre me decía que yo tengo que ser como él entonces me expresa esas palabras. Yo digo, pero si mi padre es un expendedor de droga, mi padre es un consumidor de droga, mi padre es un alcohólico, veía con mis propios ojos cómo mi padre tomaba una navaja. No sé si me entiende lo que es una navaja. Sí, sí. Y mi padre, a las personas que no le querían pagar la droga que se consumía, mi padre le pegaba hasta 2 y 3 puñaladas. Luego vi a mi padre disparar con un arma de fuego a las mismas personas que no le querían pagar la droga. Los cogía y
los detonaba, le pegaba 2, 3 impactos de bala, llegaba la policía, mi papá huía, una serie de situaciones que se veían dentro de mi casa, porque en mi casa, aparte de venderla, consumían la droga dentro de mi casa. Wow. Eso era el pan diario de cada día, que yo me levantaba. ¿Y vos? ¿Y vos qué sentías cuando chico eso? ¿Qué impresión te daba? O sea, ¿qué sentías en tu corazón? Eso, pues, mi padre cuando hacía eso, él corría para donde mí y decía que yo tenía que ser como él. O sea, yo veía todo eso y expresaba él esas palabras. O sea, y eso para mí era como que sorprendente o era normal, le podíamos decir así, que porque estaba viniendo de de un padre biológico, que lo que desea un padre para un hijo es lo mejor. Entonces, para mí, pues era normal por el ambiente que vivíamos. Eso me impactaba fuerte en mi corazón, pero yo lo tomaba normal porque, como te reitero, yo me levantaba en las mañanas y lo que encontraba era gente consumiendo droga en la casa, gente en el patio, en la sala, en los cuartos. O sea, y como en el sector donde yo vivía, solo se veían armas, se veían pandillas, se veían detonaciones de pistolas, de revólveres. Y eso para mí de pronto yo decía, mi papá pues quiere que yo sea como él. Y que como me decía, él quiero que te haga respetar. Y eso a los 10 años fue algo impactante en mi corazón, en mi vida, que de verdad que desearle eso a un hijo es como mandarlo al abismo sin ninguna oportunidad, mi hermano. Sí, a causa de sus errores, de no entender, ¿no? Porque tristemente él se habrá criado tal vez de la misma manera. Y a causa de no entender, de no sanar, él te estaba maldiciendo con sus palabras. Sí, de lógica era eso, que sembró como una maldición sobre mi vida, no tan solamente por las palabras, ¿sí? Porque bueno, la Biblia dice que las palabras tienen poder, y más cuando la expresa padre hacia, sino fue como una maldición que mi padre sembró en nuestra familia, porque éramos muy conocidos por vender droga. Nosotros los mesas, nos dimos a conocer mucho porque mi papá manejaba mucho lo que era el microtráfico. Y de allí los mesas de la Chinita y los mesas se hicieron a conocer ya después, Alex, más cuando mi papá muere. Alex, eso te iba a preguntar. Tu papá muere. Eh, Vos eras adolescente, ¿no? ¿Cómo fue esa adolescencia tuya? Imagínense que se venía padeciendo y sufriendo desde los 10 años, 11 años, 11 años. Para mí recordar 11 años es recordar los maltratos que mi papá nos hacía, porque mi papá no nos corregía ni nos disciplinaba. Mi papá él creía que con la golpiza que nos daba, él creía que nosotros teníamos que respetarlo. Sí, papás drogados con drogas encima, alcohol, teniendo yo 11 años, mi hermanito, el que hoy no existe porque a todos mis hermanos me los mataron, a uno me los picaron con una sierra y se lo echaron a unos cocodrilos, caimanes. Con él tenía 12 añitos cuando mi papá, yo peleaba con él por cualquier juguete, una pelea de niños, adolescentes, o de niños más bien. Y él nos llevaba al patio de nuestra casa, recuerdo muy claramente, nos tomaba de los bracitos y nos llevaba, nos hacía quitar la ropa. Y luego
después que nos quitaba la ropa, tomaba una cuerda. No sé si conoce lo que es las hamacas, los chichorros, donde la gente se acuesta en los pueblos, que las amarran de las puntas y la gente, como un chichorro, una hamaca, unas cuerdas larguísimas. Él la cogía y nos unía y nos amarraba. Y la gente que estaba drogándose en la casa, él les decía que lo ayudaran a colgarnos y nos alzaban y él nos amarraba de un palo, de un travesaño. Y luego de eso, no contento con eso, él había hecho un lazo de 24 hebras de unas mecedoras de elásticos. Y mi padre con eso se saciaba dándonos latigazos en nuestro cuerpo. Onceñito, mi hermanito dos. Mi papá, mi mamá no podía decirle nada porque mi mamá era también golpeada y maltratada por él. Wow. Y Mis cuando hermanos él, no podían decir nada, nosotros colgados de allí, dando gritos, el dolor, las marcas, la sangre que brotaba. Pero yo a mis 11 añitos recuerdo que dentro de mí yo dije, algún día te tienen que matar y algún día tienes que morir porque te odio dentro de mí. wow, Y llegaban la misma gente que estaba alrededor y le rogaba a él para que nos vacara de allí. Usted se imagina cómo nos pudimos nosotros cuando nos vacaron de allí, cómo caímos nosotros al piso, caminando, dolidos, heridos, marcados por un padre que tan solo eso no se saciaba de eso, sino que la droga y cualquier imprudencia que cometía uno como muchacho, como niño, como adolescente, seguía cogiendo el mismo lazo y marcándonos en la espalda, en los brazos y donde fuera. No había misericordia, no había misericordia. Por wow. eso yo llegué a ser la persona que fui, porque no vi en mi padre un ejemplo a seguir. No vi. Todo eso te llenó de odio y las palabras de tu padre se estaban cumpliendo en vos. Cuando él partió, eh, ¿qué hiciste? ¿Cómo afectó eso en tu vida? Mi hermano, pues te cuento de que cuando ya tengo 13 años de edad, recuerdo que a mi padre, de tanta droga que él consumía, le dio 3 veces trombosis. 3 veces. Mi padre, a la tercera vez, mi padre muere. Y te soy sincero que cuando mi padre muere, yo había una alegría en mi corazón, así como pudo ver una alegría en el corazón de mi madre por cómo era mi papá con nosotros. Cuando tengo 13 años de edad, él muere y yo le digo a mi mamá, madre, no quiero que vendas más droga, no quiero que vendas más droga. Quiero que busquemos otra forma de vida, de vivir. Quiero seguir estudiando, quiero seguir adelante. No quiero tener la misma vida de mi padre. Y mi mamá me expresó y me dijo, hijo, eh, lo siento mucho, pero esta fue la herencia que tu padre te dejó. Ya cuando mi madre me dice así, ahí es cuando yo salgo de mi casa con todas las enseñanzas recibidas de mi padre, que con todo eso él me expresó un día que él estuvo preso en una de las cárceles de máxima seguridad en Barranquilla. Estuvo preso 4 años porque en otro barrio de Barranquilla mató a un tipo a machete. O 14 machetazos a un tipo, lo mató, fue preso. Demoró 4 años en la cárcel. Ahí en la misma cárcel donde yo estuve preso 2 años, ahí mi padre pagó 4.
allí, porque después yo recibí un traslado donde demoré 4 años preso. Los mismos años que demoró mi papá preso, los demoré yo en diferentes cárceles de Barranquilla. Reitero, cuando él muere, ya yo me salgo de las faldas de mi madre y a los 13 años, para 14 años, conformo la pandilla más peligrosa que existió en mi barrio, llamado La Chinita. Le puse por nombre Los Mesitas. Y conformé esa pandilla, yo era el jefe de esa pandilla. De ahí yo dije que tengo que ser como mi papá. Entonces, cuando yo estoy en esa pandilla, yo digo, para yo ser jefe, tengo que ser como mi padre. ¿Qué hice? Tomé plata de la herencia, compré navajas automáticas y se las repartí a los amigos. Y le dije, a partir de hoy, yo soy el jefe de esta pandilla. De allí empecé a una vida bastante delictiva, muy fuerte, a enfrentarme con otros pandilleros, a ir a sitios peligrosos, a meterme a otros sectores y a otros barrios, a buscar pleito, contienda. Empecé a pegar puñaladas como mi padre, empecé a derramar sangre como mi padre. Empezó mi vida delictiva ya a caer en las drogas, porque yo veía que mi padre lo hacía. Entonces para mí eso era normal, coger droga de la casa y compartírsela a todos los amigos míos. Y de allí empezó mi vida a los 14, 13, 14 años, 15 años, a hundirme en las drogas, a amanecer, drogas, consumido de alcohol, consumido del resentimiento, del temor, de las armas, consumido de toda la violencia y la alrededor. Ahí estaba yo, pues, ese caso, ese tan fuerte, duro, de que me tenían que recoger, tenían que ir a buscar, porque la droga no iba a caminar, el alcohol, mi vida estaba hundida. A esos años recuerdo que dando yo puñalada con otras amigos, me tiraron, eso me ha dado el lado izquierdo. Y, y cuando me pegan esa puñalada, realmente eso fue muy tenebroso, muy oscuro, porque me cayeron aproximadamente como unos 6 muchachos para matarme. Yo me vi muerto, yo vi que ya yo en ese día no iba a salir, mi vida se iba a hundir. Yo dije, ya aquí me mataron. Pero hoy en que soy un siervo de Dios, hoy recuerdo exactamente que apareció un, un señor, apareció un señor a defenderme, a quitarme los muchachos de encima. Solo atinaron a pegarme una sola puñalada. Hoy entiendo que era el ángel de Dios. Hoy entiendo el propósito que Dios tenía en mi vida. Hoy entiendo de todo lo que yo viví y pasé. Hoy entiendo que era Dios quien me estaba preparando para que hoy le conociera, hoy fuera un ejemplo de vida, hermano. Y de verdad que cuando me llevan al hospital, me operaron, y cuando me operan, a los días me trasladaron a la casa. Me trasladaron a la casa, y cuando me trasladan a la casa, yo estoy en mi habitación. Cuando se acerca mi madre, se acercan mis tías, hermanas de mi padre, se acercan mis hermanos, se acercan los amigos. Y de repente yo le digo a mi madre, madre, yo quiero que me digas algo. Tú en realidad, tú deseas mi muerte, tú deseas que me mate. Yo me dijo, no, yo no quiero que te mate. Yo le dije, madre, si tú no quieres que me mate, yo creo que ya
no me es suficiente estar. A mí tengo muchos y mira la puñalada que me dieron y el objetivo de ello es matarme. Madre, regálame un revólver. Regálame un revólver, mami, que yo lo necesito. Mi tía, mis hermanos le dijeron a ella, regálaselo, Judy. Mi mamá se regálaselo, Judy, para que nos maten, regálaselo. Mi mamá me manda a jugar, que te lo compro enseguida. Y mi mamá a mis 15 años me regaló mi primer arma, me regaló un revólver con el cual me recuperé mano y el odio que yo tenía en mi corazón de mi papá, todo lo que yo veía en mi casa y todo lo que se me vino del odio en mi corazón, de esa herida. Yo dije, verdaderamente mi corazón no tiene paz sino odio. Decidí convertirme en uno de los sicarios más fuertes que tuvo Barranquilla. Decidí el odio que entró en mi vida. Hoy entiendo que los demonios se apoderaron de mí, que el espíritu de sicariato, el espíritu derramador de sangre, yo no tenía más nada en la cabeza, sino que venganza. Que no tuve a un padre quien me ayudara en todo esto. Tuve una crianza. Hoy me mataron a mis hermanos. No tengo hermanos. Todos mis hermanos los mataron, los varones. Me quedaron 4 hermanas que asisten a la iglesia creyendo que Dios las va a convertir. Ya una de ellas es pastora convertida al Señor. Más de 88 años. Alex, Hoy es convertida mi madre. ¿Me escuchás, Alex? Sí, Señor, sí le escucho. Se te está cortando mucho, capaz que por el internet, capaz que sí, no sé si salimos lo voy a comentar, ¿no? A ver ahora, hablame ahora, Alex. Dime. Se estaba cortando mucho y no salía lo que estabas hablando, perdonale que te corté. ¿Por dónde más o menos creíste tú que te estaba cortando? De tu hermana. Sí, de mis 4 hermanas que asisten a la iglesia. Una de ellas es pastora. La menor de ellas se convirtió al Señor estando en la cárcel. Se convirtió ahí al Señor. Mi mamá hoy es una sierva del Señor. Tiene 88 años de edad. Me cumplió el lunes pasado. Hoy me está pasando una crisis de salud muy fuerte. Le dio una isquemia. Y ahí la tenemos en recuperación hace 2 meses. ¿Y qué te digo? Me convertí en un sicario. ¿Me estás escuchando bien? Sí, sí. Me convertí en un sicario a los 15 años. A los 15, 16, 17 años. Ya nadie me podía dominar. Ya nadie me podía dominar. La fuerza diabólica, demoniática que yo tenía me poseía a cada momento y a cada instante. Tanto fue así, yo llegué a sembrar el terror en mi barrio siendo un pandillero. Yo empecé a sembrar el terror en el barrio, ya recibía aquel respeto de la gente, pero ya se convirtió en un abuso. Ya a mí empezaron a perseguir
Empezaron a perseguirme, ya autoridades, los enemigos, la policía, ya tenían orden de captura y querían capturarme para llevarme a la Nacional de Menores. Ya el alcohol, drogas, la delincuencia, el odio, todo lo que yo sentía me estaba llevando a un abismo muy desesperante y muy vacío. Pero había algo en mi vida que era de que en la esquina de por mi casa había una iglesia evangélica. Y en esa esquina había un hermanito de ahí, de esa congregación, que él cada vez que me veía me decía: Alex Mesa, tú vas a ser un evangelista. Alex Mesa, tú serás un predicador. Y él me expresaba esas palabras, me lo decía. Y yo algún día lo amenacé porque yo tenía orden de captura y él era el único que mencionaba mi nombre, Alex Mesa. Yo me escondía al lado de esa iglesia evangélica. Cuando me hacían allanamientos, yo me volaba el patio de la iglesia evangélica. Y siempre había cultos ahí, siempre había cultos, siempre había servicio. Y yo me volaba y yo escuchaba el culto hasta que la policía entendía lo que estaba pasando. No entendía el propósito de Dios, no entendía el plan de Dios, pero hoy entiendo que la palabra que estaba hablando el evangélico, la palabra evangélico, que yo iba a ser el predicador, estaba rompiendo la palabra de maldición que mi padre había declarado sobre mi vida. Mi padre declaró que yo iba a ser drogadicto, que iba a ser delincuente. El evangélico decía que yo iba a ser predicador. Una palabra de Dios en contra de una palabra de maldición que se rompió. Fue algo muy fuerte. Me convertí en uno de los sicarios fuerte, hasta tal punto que ya cuando tengo aproximadamente unos 18 años, mi vida es pactada. Mi vida es pactada. Mi mamá preocupada, mi mamá asustada por las noticias de que me estaban buscando para matarme. En el barrio se metía gente para matarme. La policía, vivo o muerto. Mi mamá no tenía paz. Y mi mamá dice un día, te voy a sacar de aquí, vamos para donde tu tía, hermana de mi papá. Me llevó para otro barrio en el Atlántico, Barranquilla Atlántico, Colombia. Me llevó para ese lugar, un barrio que se llama Las Moras. Me llevó para allá. Y cuando yo estoy ahí en esa casa, me recibe mi tía. Y cuando mi tía me recibe, mi tía me dice exactamente: no te preocupes, que aquí vas a estar bien conmigo. Cuando ella me dice así, yo le digo: no te preocupes, tía, tranquila, yo aquí tengo mi arma y aquí yo me sé defender. Me dice: no te preocupes, que yo soy bruja y yo te voy a hacer un pacto para que tú hagas un pacto con las tres potencias, la corte negra y la corte africana, no te preocupes. Y mi tía me hizo hacer un pacto con Satanás y sus demonios. Me puso a beber sangre de gallina negra, con huevos, con todo, con menjurie, con juros. Me puso una aseguranza aquí que le llaman el niño en cruz. Eso era una cruz grande, ya se fue recogiendo y quedó sin poder en el nombre de Jesús. Una aseguranza que me hizo en la espalda, que me hizo en las piernas, y tomé